Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sheila Amado, soy profesora de la Universidad del Oeste de la Cátedra Metodología de las Ciencias Sociales. En este video, el objetivo es abordar un texto de Díaz y Heller que se llama El conocimiento científico. Acá está el material, es un texto que ya tiene sus años, pero podemos considerarlo como un clásico dentro del campo de la metodología de las ciencias sociales. En concreto estas clases, que son las primeras clases de nuestra materia, tenemos una selección de algunos de los capítulos, que es lo que vamos a ver a continuación. La idea de este video no es desarrollar en profundidad todas las temáticas, porque está pensado justamente para ser abordado dentro del práctico, pero por lo menos a nivel esquemático tener una idea general de qué es lo que vamos a ver para esta cursada en concreto. Voy a poner una presentación de PowerPoint que nos puede ayudar al respecto. Claro. Bueno, Díaz y Heller se proponen comprender entonces qué es la ciencia y cómo se da la objetividad científica. Ese va a ser el objetivo justamente del material que fue seleccionado para estas primeras clases. El texto está dividido en 4 partes y es bueno que ustedes presten atención justamente a la división en base a los subtítulos y lo que se desarrolla en cada una de esas 4 partes, porque finalmente son los temas centrales que vamos a ver en esta clase en concreto y nos permite también sistematizar nuestro estudio a la hora de pensar en la futura evaluación. El primer apartado se llama La ciencia y la crisis de nuestra época. En ese primer apartado, los autores lo que hacen es por lo que es la ciencia en concreto y cuáles son los principales debates al pensar la misma. El segundo apartado se llama El conocimiento científico y aquí los autores definen una serie de conceptos centrales para pensar la ciencia. Es como una suerte de glosario, podríamos decir, respecto de la cuestión de la ciencia. Pensamos cuestiones como qué es la investigación científica, el conocimiento científico, que lo hemos abordado en un texto anterior, la investigación tecnológica, la tecnología, la ciencia pura y la ciencia aplicada. El otro apartado se denomina lenguaje y en esta parte en concreto que ustedes tienen seleccionados, los autores van a reflexionar sobre qué es el conocimiento y cuáles son los 2 elementos necesarios para que se produzca este. Es decir, en qué consiste la existencia de un sujeto cognoscente y un objeto cognoscible. ¿Cómo se da la interrelación entre estos? Bueno, y en qué consiste cada uno. Ahí van a tener el detalle. Y finalmente, el texto aborda la cuestión de la objetividad científica, una de las características centrales a la hora de pensar qué es el conocimiento científico, ¿no? Cómo se produce y garantiza esa objetividad científica. En este último apartado, entonces, se enumeran los elementos que definen la objetividad científica y en concreto son estos, ¿no? Los elementos que lo van a definir. La existencia de un conjunto de objetos estudiados, a la hora de pensar justamente esa objetividad, tenemos que estar haciendo referencia a un conjunto de objetos estudiados en común, un lenguaje compartido que comparte la comunidad científica para poder llevar adelante la investigación, una metodología rigurosa que sea justamente identificable, transparente y abierta a todo aquel que quiera seguirla y que siga los lineamientos de la comunidad científica, y sujetos que enuncian teorías y las someten a control. Esto último se refiere a que cada vez que hay un sujeto o grupo de investigadores lleva adelante una investigación, tiene que poder sacar una conclusión general de aquellos casos particulares que ve y someter a control de sus pares aquello que han pensado, formulado o han hecho, ¿no? Y esos pares van a ser la comunidad científica. Estos son los 4 puntos que se ven a lo largo de todo el material que ustedes tienen seleccionado, que no necesariamente son capítulos, algunos son como apartados dentro de un capítulo, así que atención con eso. En este video voy a dedicarme un poquito al punto 1 y al punto 2. El punto 3 es algo que hemos desarrollado un poco en videos anteriores. El capítulo acá de Díaz y Heller suma un poco más de información, no mucho más. Y el punto 4 lo van a ver concretamente en el práctico y se va a trabajar sobre esa cuestión, en la cuestión del práctico. Creo que el 3 también me dijo la profesora. Eso lo pueden ver para ahí. Bueno, vamos entonces con esos 2 primeros puntos. Para ello me voy a valer de un cuadrito que tenemos a continuación.
Bien, entonces decíamos que el capítulo en concreto tiene que ver con pensar la cuestión de la ciencia como un gran paraguas o gran interrogante eh, que va a unificar bueno, la preocupación de Díaz y Heller en este libro en concreto. Vamos a establecer como punto de partida que la ciencia es una forma específica de conocer la realidad. Esto lo hemos visto a lo largo de la materia también con el texto de Andere. ¿Cuándo surge esta forma específica de conocer la realidad? Bueno, es una de las primeras cuestiones que va a plantear el texto. No siempre a lo largo de la historia de la humanidad existió algo que se llamó ciencia, sino que la podemos ubicar en un periodo histórico concreto. Tiene como un antecedente para los autores el surgimiento de lo que es la ciencia. El antecedente es el siglo VI antes de Cristo, en la antigua Grecia, ¿no? Lo que normalmente estudiamos en la escuela como los filósofos griegos. Nosotros dentro del mundo occidental entendemos que ese momento particular de Grecia y los pensadores, los filósofos que han desarrollado su vida allí en ese momento histórico y en ese lugar en específico, son aquellos que son la base para pensar lo que hoy se conoce como ciencia. El pensamiento de Platón, el pensamiento de Aristóteles, entre muchos otros, constituyen como las bases de este pensamiento racional occidental que forma parte de lo que somos actualmente. Entonces van a ver que el texto va a decir eso. Podemos ir hasta esa antigua Grecia y ahí encontrar los primeros elementos para empezar a pensar de forma racional, en particular en torno a lo que es bueno, el método concreto, el método científico y este modo de conocer específico. Pero lo cierto es que la forma de hacer ciencia como un conocimiento hegemónico, dominante dentro del mundo y de lo que es la historia de la humanidad, se impone en definitiva en el siglo XIX con lo que es la sociedad ya moderna o con el mundo contemporáneo, también según la clasificación de la historia. Es decir, la forma de pensar desde la ciencia como ese tipo de conocimiento particular dominante tiene que ver con el advenimiento del sistema capitalista y con con esta nueva forma de ordenar la sociedad y bueno, el mundo en el que vivimos. Este tránsito entre el feudalismo, que es el sistema socioeconómico anterior, y este nuevo sistema, que es el sistema capitalista, que se da, bueno, está marcado por distintos momentos históricos, por distintos procesos históricos, pero podemos mencionar como los más eh, relevantes o como los puntos en el tiempo más identificables son, por ejemplo, lo que es la revolución industrial, ¿no? Con ese cambio en el modo de producción que también acarrea cambios en lo que es la sociedad y las relaciones sociales, y la Revolución Francesa como un cambio político fuerte dentro de lo que va a ser Europa y que después se va a extender al resto del mundo, ¿no? Básicamente, más allá de los datos históricos concretos, que también el texto algo desarrolla, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para este curso en concreto, es decir, para esta materia en particular, es que el surgimiento de la ciencia está atada a un proceso de cambios sociales muy fuertes. Acá estamos pensando en concreto en las ciencias sociales, recuerden, nuestra materia es metodología de las ciencias sociales. Entonces, el surgimiento del conocimiento científico y sobre todo el tipo de conocimiento científico social está atado a un momento de gran convulsión social, ¿no? Entonces, como bien acá va a resumir el cuadro, estamos en un momento de cambio, ¿no? De una transformación económica, social, cultural también, y política, ¿no? Pensemos en una transformación de un modo de producción, antiguamente como es el feudal, basado en la economía rural, al paso del trabajo de las fábricas, en el entorno de las crecientes ciudades, cambios sociales, no es lo mismo una estructura de tipo feudal, atada más que nada a lo que tiene que ver con los reyes, con la estructura de la nobleza, con el sistema vasallaje, a este nuevo capitalismo donde aparece como figura central la burguesía, los grandes capitalistas, emerge la figura del trabajador asalariado que ahora vive en las ciudades, eh, cambia también lo cultural respecto del sistema de creencias, antiguamente basado en lo que tiene que ver con la idea central de Dios como generador de todas las cosas y fundamento
principal de la sociedad a un sujeto individual, racional, ¿no? Que obra sobre el mundo a partir de su propio deseo y raciocinio. Bueno, podemos hacer como estoy tentada a decir más cosas, pero voy a tratar de no decir tantas. Eh, es un momento de una gran transformación social que afecta lógicamente a lo que son los grandes grupos humanos. También esto tiene su contraparte con lo político, las estructuras de poder de lo que son el sistema feudal al cambio del sistema capitalista se van a ver trastocadas y ciertos grupos van a adquirir más poder y otros van a reducir su poder, ¿no? Como un poco había dicho, así como medio rápidamente, pero que se puede entender hace unos momentos, si antiguamente quien dominaba en el medioevo era la institución iglesia, con el advenimiento del capitalismo, como dice bien el nombre del sistema, quien va a tener mayor poder y dominio va a ser justamente la figura del capitalista, ¿no? O burgués. Eso cambia también la estructura política, las formas de representación, las formas también de entender los derechos, obligaciones, formas de constituir la administración del Estado, gobiernos. Bueno, va a trastocar realmente este cambio de sistema, todo lo que es la estructura sociocultural que vivimos, ¿no? Entonces, la ciencia está atada justamente a esa transformación, surge en ese momento de transformación y en particular en el caso de las ciencias sociales busca dar respuesta a esos cambios, busca explicar esos cambios y busca también tratar de dar un orden a esos cambios, ¿no? Porque un momento de crisis social también es un momento en donde se busca un nuevo orden, una nueva forma de hacer y de entender las cosas. Las ciencias sociales ahí están paradas en ese siglo XIX, intentando entender y fundamentar la nueva economía que tiene que ver con un capitalismo liberal, ¿no? Bueno, con sus grandes padres pensadores de los primeros momentos económicos, tratando de explicar cómo se da el cambio social y cómo se dan las relaciones sociales en este nuevo esquema que tiene la sociedad, lo cultural y lo político, ¿no? Cómo son estas nuevas relaciones de poder, cómo nos representamos, cómo parece lo simbólico en el caso de lo cultural, en este nuevo esquema. En resumen, la ciencia entonces es una forma de entender la realidad particular, con sus reglas, con sus características específicas, que tiene un surgimiento concreto en el tiempo que tiene que ver con un antecedente en la antigua Grecia y en particular surge con el advenimiento del sistema capitalista. Un poquito de agua, pues. Bien. Eso es lo que nos queda del primer apartado, ¿no? Y como les aclaraba hace un rato, estos procesos de cambio en particular afectan o interpelan, mejor dicho, a las ciencias sociales en concreto. En este momento, cuando surgen las ciencias sociales, en ese siglo XIX, es decir, cuando son nacientes, y vale aclarar que las ciencias sociales se desarrollan después de las ciencias naturales, el método válido, la forma de entender este conocimiento en ese momento histórico va a ser el del positivismo, que justamente lo que va a buscar es traspolar los métodos de las ciencias exactas y naturales a lo que es la órbita de las ciencias sociales. En el caso de la sociología se va a tratar de hacer lo que es una física social, es decir, como existe un orden que regula los cuerpos en movimiento, no los cuerpos físicos, algunos pensadores como Comte van a decir, bueno, tiene que haber una ley también que regule el movimiento de los grupos sociales y de los individuos, ¿no? Se trata de traspolar entonces ese método de las ciencias exactas y naturales a lo que es las ciencias sociales. Y se busca también, bueno, que cada vez imponga un poco más lo que es la lógica de este nuevo sistema capitalista y que permita justificar el por qué este nuevo orden social, ¿no? Y que sea también visto como el orden social deseable, el del capitalismo, dentro de lo que es la historia de la humanidad. Se puede hablar mucho de positivismo, pero básicamente esto podría ser como una suerte de resumen. También algo que me parece que es interesante del positivismo es que ve este momento del capitalismo como un estadio superior dentro de lo que es la historia de la humanidad y está fuertemente atravesado por la idea de que
vamos necesariamente hacia un progreso de la humanidad, ¿no? Más ciencia, más racionalización, más expansión del capitalismo, implica necesariamente un progreso de la humanidad, ¿no? Que vamos desarrollando siempre hacia algo mejor. Estas ideas del positivismo forman parte de nuestro sentido común o saber cotidiano y están fuertemente arraigadas en nuestra cultura. Entonces dice acá, la descripción objetiva, eficaz y progresiva de la sociedad y sus fenómenos, ¿no? Eso es lo que va a describir en definitiva el positivismo, como una visión de que hay una sola forma de entender el mundo, que esta forma es la más eficaz, es objetiva, es apolítica y bueno, es incuestionable, ¿no? Esta mirada del positivismo, y lo vamos a ver un poco más adelante, en el campo de las ciencias sociales va a ser fuertemente cuestionadas ya entrando el siglo XX, va a ser fuertemente cuestionada ya a mediados del siglo XX, sobre todo con el acontecer de las distintas guerras mundiales, desde la Primera y Segunda Guerra Mundial, bueno, va a ser puesta totalmente en cuestión, ¿no? Van a surgir otras voces y van a surgir otras miradas respecto de cómo pensar a estas ciencias sociales. Lo que redunda en que en nuestro campo, que es las ciencias sociales, existan distintas vertientes para pensar los mismos fenómenos muchas veces, y que no sea tan unívoco el camino a la hora de pensar la sociedad y no pensemos siempre una única respuesta a los problemas sociales que tenemos. Es como que queda más evidencia las tensiones políticas, ideológicas, culturales en el campo de las ciencias sociales. Bien, ¿por dónde seguimos? Acá también aclara que el positivismo es distinto de la creencia, ¿no? El positivismo tiene que ver justamente con ese saber como el tipo objetivo que se construye. Pero de eso no voy a decir nunca más. No voy a decir mucha más. Bien, la ciencia entonces, podemos decir que es una forma de conocer la realidad, como decíamos al principio de observar este cuadro, y esa forma de realidad, de conocer la realidad, se da por el conocimiento científico, o sea, entendemos la realidad a través de este conocimiento científico, que se va a producir socialmente, eso no nos tenemos que olvidar, ¿no? A través de la investigación científica. Eso es otro de los puntos nodales del texto de Díaz y Heller. Conocemos a través del conocimiento científico la realidad y sí o sí para que se produzca ese conocimiento científico tiene que haber investigación científica. Piensen que esto es central a la hora de pensar justamente la metodología de las ciencias sociales, porque justamente la metodología de las ciencias sociales es la que nos dice de qué modo se da la investigación científica para producir ese conocimiento en concreto. Para que se dé la investigación científica también lo podemos ligar con algo que está en uno de los apartados que les comentaba en la diapositiva anterior. Tiene que haber un sujeto cognoscente, que como vimos en otras clases, puede ser tanto un sujeto individual como un sujeto colectivo, y un objeto cognoscible. Ese objeto cognoscible es nuestro objeto de estudio, aquello sobre lo que vamos a reflexionar, investigar y pensar. El hecho de que sea un objeto cognoscible no necesariamente implica que sea un objeto inanimado. También podemos pensar y reflexionar respecto de otro sujeto y o sujetos, sobre todo en el campo de las ciencias sociales. La relación que se da entre el sujeto cognoscente y el objeto cognoscible es una relación de tipo dialéctica. Se influyen y se relacionan mutuamente. Sobre eso no me detengo porque lo desarrollé también en alguna clase anterior. Bien, Díaz y Heller también nos hablan sobre las características de la ciencia. Nos va a decir que la ciencia es sistémica, es decir, se organiza a través del método científico, es racional, es decir, tiene que ver con esta capacidad que tienen los hombres y mujeres o la humanidad para pensar su realidad en concreto. Textos muy tradicionales, me choca bastante cuando dice hombre, ¿no? En realidad es un genérico de lo que somos los seres humanos. Es factible, es decir, que se puede llevar a cabo, la ciencia es posible de llevar a cabo, entonces se parte de esa idea. Es falible también, es decir, que puede fallar, no es un conocimiento o un método de tipo perfecto, sino que justamente está sometida a ciertas imprecisiones, lo que hace que necesite estar en continua revisión y no es de una vez para siempre. Un método que utilizamos en ciencia puede servir para determinado conjunto de fenómenos, pero no para otros, sobre todo en el campo de las ciencias sociales, donde hablamos de fenómenos dinámicos y cambiantes, como es el desarrollo de los seres humanos a través del tiempo.
Y finalmente, otra de las temáticas que va a abordar el texto de Díaz y Heller tiene que ver con la objetividad científica. Esto lo van a ver en concreto en el práctico, no me voy a detener demasiado acá, pero el Díaz y Heller van a apuntar cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar de qué modo se garantiza esa objetividad científica. Esta idea de que las teorías son factibles, que se utiliza un lenguaje, un sistema de signos compartidos, que hay una metodología rigurosa y que hay objetos de conocimiento específicos para cada área y sobre el cual versan o trabajan determinado grupo de científicos. Con eso igual, ya les digo, no me voy a meter demasiado. Bien. Antes de, una de las cositas que me gustaría como resaltar respecto a este texto de Díaz y Heller tiene que ver con algo que vemos en el apartado número 2 del texto, es un capitulito que aparece ahí, que tiene que ver con la idea del conocimiento científico y cómo se produce este conocimiento científico y qué relación tiene con la sociedad. Para ello voy a retomar un cuadrito que aparece en el texto. A ver, denme un segundo que lo voy a buscar por acá. Acá, bien. Es este cuadrito, acá está replicado, simplemente, disculpen lo burdo del modelo, diría el doctor Edna Brown, pero lo tenía justo acá apartado en este Google Drive, me venía como medio como anillo al dedo. Este cuadrito que hacen los propios autores, Díaz y Heller, que nos cuenta un poco cómo es este movimiento que hace la producción del conocimiento científico con la aplicación o con la llegada a la sociedad. Es decir, nos muestra cómo en este apartado número 2 nos va a mostrar cómo el conocimiento como algo abstracto, genérico, pensado, puertas adentro, puede ser en un laboratorio, en una biblioteca, ¿no? Porque ellos están pensando ciencia en el sentido general, naturales, exactas y ciencias sociales, es decir, están pensando todo el complejo que abarca la ciencia, no solo las sociales. Yo dice, bueno, ¿cómo este conocimiento que se produce en algún punto, en abstracto quiero decir que se produce dentro de la comunidad científica sin necesariamente un diálogo inmediato con la sociedad? Ese conocimiento que aparece por ahí, bueno, se va plasmando en distintas esferas dentro de la sociedad, ¿no? Y hay como una interrelación también en el conocimiento pensado de forma más abstracta o menos relacionada con lo social directamente, hasta un conocimiento que se piensa de forma práctica y aplicada para una problemática que merece ser resuelta y por lo cual se investiga, ¿no? Para resolver algo bien en concreto. Entonces, fíjense cómo este cuadro que aparece acá, como que tiene una división. Yo le podría hacer acá al medio, no sé si tengo mucho como señalar acá, no importa. Yo acá en el medio podría ser como una división tajante, ¿no? Como dos partes de este mismo cuadro. Por un lado, un nivel teórico que abarcaría esta primera parte, y por el otro lado, un nivel como práctico. El nivel teórico asociado a lo que es la idea de ciencia pura y el nivel práctico asociado a lo que es la idea de ciencia aplicada. En el nivel teórico, este nivel como que tiene que ver más propiamente con el pensar y el conocer, por el entendimiento de lo que es las reglas de la propia comunidad científica y su pensamiento, ¿no? En esta parte más abstracta que les decía al principio, encontramos que se produce investigación científica con la idea de generar un conocimiento científico específico. Esto que veíamos también en el apartado anterior. Entonces, en ese momento de la creación científica estamos pensando en una ciencia de tipo pura, una ciencia que busca conocer por el conocer, conocer para ampliar el campo del conocimiento dentro de esa lógica, un nivel más de tipo teórico. Pero este conocimiento, ¿no?, que produce la investigación científica puede decantar en lo que es la investigación tecnológica, es decir, buscar cómo podemos aplicar ese conocimiento científico a la resolución de problemas prácticos más concretos de forma sistematizada, ¿no? De forma sistematizada y replicable, de nuevo, siguiendo siempre las lógicas de lo que es la producción de conocimiento científico en concreto. No como un hacer, digo, lo distingo como un hacer de la mera técnica o de la práctica en sí misma, sino que seguimos pensando dentro de las categorías de la ciencia y del saber replicable. Bueno, nos da lugar esta investigación tecnológica, ¿no? Como que une esta primer parte teórica con la parte práctica, ¿no? Con el campo de la ciencia aplicada, y nos dice que, bueno, que
este conocimiento científico que se aplica a investigación tecnológica puede decantar o puede llevar, digamos, a la creación de una tecnología en concreto que pueda tener su correspondiente impacto en la sociedad. Si de algo abstracto, genérico, que piensa conocer por conocer, nosotros podemos tener un paso de esta ciencia pura a esta ciencia aplicada a través de la cuestión tecnológica, ¿no? Y lo tecnológico finalmente es lo que termina como llegando de forma directa a la sociedad. Ese es el nivel de tipo más práctico. Es simplemente un esquema, ustedes lo pueden revisar ahí dentro del texto de Díaz y Heller, pero es un esquema clásico también, le podemos hacer algunas preguntas, no es que esto sea para mí la verdad revelada, tengo algunos reparos respecto de esto, pero por lo menos a nivel general nos permite entender esa diferencia entre cómo se piensa en términos tradicionales la ciencia pura y la ciencia aplicada y cómo el conocimiento científico va teniendo bueno, una llegada a lo que es la sociedad. Si tendría que sumar un pero o una advertencia, diría, bueno, que en general estos procesos se dan de forma más dinámica y cambiante, y como hemos dicho, para no dejar de ser coherente con otros textos que hemos visto anteriormente, siempre están interrelacionadas estas dimensiones, y bueno, está atravesado también por tensiones de poder, políticas, por el momento sociohistórico que estemos atravesando, o sea, no es que sean necesariamente en abstracto los conocimientos, siempre estamos en diálogo concreto. Y eso es algo que vamos a pensar más adelante en la materia a partir de otros textos, de otras problemáticas, e incluso de áreas específicas dentro del conocimiento de las ciencias sociales. Así que bueno, este esquema me parece que resume bastante este capítulo y todo, por eso no quería dejar de mencionárselos. Bueno, hasta acá entonces con lo que tiene que ver el texto de Díaz y Heller, ha sido como un repaso más de tipo esquemático y verse un poquito más sobre lo que es el primer apartado que tienen y el segundo, algo mencioné del tercero, y el cuarto finalmente es el que van a trabajar en práctico. Lógicamente, todas las dudas, preguntas que tengan, las podemos seguir abordando en la clase. Este video solo pretende ser una suerte de apoyo a la lectura consciente del material que ustedes tienen y bueno, al acompañamiento docente del modo que se dé tanto presencial como virtual según sea el caso. Bueno, les dejo un saludo, espero que estén bien.